Mire, un planteamiento ya casi de todos los días, incluso podría decir ahora obligado con la entrada de esta nueva administración, pues es presentar, plantearnos, reflexionar todos los días sobre cómo se concibe la administración pública, pero también cómo se conforma el estatus jurídico y político de nuestro país en un determinado espacio-tiempo, sobre todo en estos tiempos, podría decirse, de la cuarta transformación. Mira, en ese sentido queremos platicar con usted y por supuesto con el autor de esta obra. Queremos presentarle, por supuesto, este libro, Estructura Jurídica y Política del Estado Mexicano, del doctor Eduardo López Betancourt, con el que hablamos esta semana. Prometió venir y aquí está en el estudio de La Segunda Omisión. Y le agradecemos mucho, doctor, que se encuentre con nosotros para platicar de su libro. Buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, Elia, muy amable, Brenda, igualmente. Bienvenido. Buenas tardes. Ya antes de entrar al aire le comentaba, primero que nada, felicidades por este libro, pero por la presentación el día de ayer en la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Qué bonita presentación, qué nivel también. Fue agradable, la verdad es que participaron personas muy talentosas y dejaron huella de su interés por el derecho. Así es, y pues es mire, se lo pasamos aquí para que lo puedan ver. Estructura Jurídica y Política del Estado Mexicano. Doctor, para entender nuestro presente, sin duda, pues hay que excavar en el pasado, saber de dónde venimos, en este caso en la estructura política y jurídica. Ahí lo tiene. Cuéntenos, por favor, doctor, de qué va esta, pues yo lo diría una enciclopedia, todo un documento de consulta. ¿Es precisamente un documento de consulta? ¿Cómo concibe este trabajo? Cuéntanos un poco de eso. Tiene esa doble característica, Elia. Por un lado, se convierte en libro de texto, obligado para los que van a ser abogados. Desde los primeros semestres se analiza este renglón tan relevante y que va ligado, como bien lo señalaste, con aspectos históricos, haciendo una comparación con distintas entidades del mundo, con distintos países, y llegar a conclusiones, Brenda, que en último caso es lo que se busca, que se superen muchos problemas que tenemos, que se den alternativas, que no tengamos simplemente los profesores una función crítica destructiva, sino propositiva. Ahí es donde hay que anotarse de manera muy especial el interés sobre este libro. Este libro forma parte de todo un proyecto que va de la mano con un nuevo plan de estudios, la nueva formación del abogado, qué reclama la sociedad del abogado, cómo debe de ser, cuál es la manera más adecuada de conducirse, qué ética o qué principios deben imponerse en el comportamiento de los profesionales del derecho. Y este libro está en este compromiso para formar abogados distintos, abogados dispuestos a aportar lo mejor para lograr lo que tanto ansiamos en cualquier sociedad: la paz, la tranquilidad, el bienestar, imponer las reglas adecuadas en una colectividad, castigar al responsable, que éste no tenga la facilidad que hoy por hoy la sociedad percibe de que el delincuente goza de un sinnúmero de facilidades, y esto es un grave problema para los abogados, porque no aportamos, no ofrecemos soluciones. Y este libro tiene esa esencial misión de ir cambiando la mentalidad de los jóvenes que inician su carrera de abogados, e inclusive aquí es donde aparece el comentario tuyo, que se convierte en también obra de consulta para jueces, para hombres del derecho, para litigantes y en general para quienes tengan interés en mejorar la sociedad. Tan amplio y completo, consta de 21 capítulos, desde ayer que lo estábamos revisando, 21 capítulos, desde qué es el derecho, ¿no? Claro, desde este origen, desde qué es el derecho, por todo este proceso histórico. Mire, hasta la Constitución Política de la Ciudad de México, un referente tan reciente sobre el Estado, en este caso una entidad, e incluso temas, ya cierra con ese tema de migración tan reciente. Ya nos iremos a los puntos específicos, pero en ese sentido preguntarle, doctor, y con lo que platicaba sobre un nuevo plan de estudios, sobre cómo formar a los abogados, estamos, y a propósito de la cuarta transformación, en una oportunidad histórica para replantear cómo funciona el Estado mexicano, el Estado de Derecho. ¿Qué es eso del Estado de Derecho? Claro, al final de cuentas es lo que tenemos que entender. Hay una situación de conflicto severa y que está de la mano con una idea transformadora.
Yo entiendo que el planteamiento del Ejecutivo está orientado a cambiar al país, pero no solo se puede cambiar con palabras, no solo con buenos deseos, sino hay que tener un cimiento muy profundo que es el derecho. Requerimos una nueva Constitución, requeremos analizar las funciones del presidente de la República. Se critica mucho el presidencialismo, que no es nuevo. Vamos a dejar en claro que es histórico, porque ahora se habla mucho del gobierno actual que impone, que decide. Y todo es histórico hoy. Pero esto fue lo que sucedió hace 70 años y lo que viene pasando en nuestros días. Así es, esto hay que entenderlo, no cargarle la mano. Pero hay que compartir con el Ejecutivo. Creo que eso es algo que el día de ayer, uno de los que presentó la obra era un legislador, que sin duda tiene una autoridad para manejar el tema, puesto que es de los que pueden cambiar las leyes. Hablamos del senador Félix Salgado Macedonio. En efecto, y para mí me impactó cuando él dice, señores, tenemos que ver la Constitución, tenemos que analizar las facultades del presidente, no puede tener tantas facultades que en un momento dado se complique su trabajo. Habló del legislativo, que debe de ser adelgazado, porque actualmente 500 diputados, de los cuales 200 son designados entre amigos, familiares, compromisos políticos. A mí me pareció muy interesante su tesis de que solo haya 300 diputados, que sean los que vayan al proceso electoral y que ya manejemos como un aspecto histórico que no se requiere los llamados diputados de partido, que, insisto, él lo señaló, se reparte entre amigos, familiares de los hombres del poder, y esto no es lo más sano. También se refirió a los senadores, que hay que reducirlos a 64. A mí me pareció interesante su planteamiento. Posteriormente hubo intervenciones académicas también que van de la misma orientación, mejorar nuestro sistema político. No, y sin temblor dice también el Ejecutivo y la autonomía, porque eso de los amiguismos acá en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión, ya no puede ser, ¿no? También por lo menos era la intención muy marcada de Félix, y me pareció que al margen de cualquier opinión que se pueda tener, lo sentí muy responsable, lo sentí muy comprometido con hacer algo nuevo, y eso es lo que implica la cuarta transformación, algo nuevo, algo distinto, que no se repita lo del pasado, sino para qué entonces estamos tan interesados en que se logren éxitos. Claro. Me parece muy interesante esto que comenta de reducir la plantilla de diputados y senadores. ¿Cómo abonaría esto al país en una nueva etapa, no? No solamente abonaría, sino habría más confianza. Porque hay diputados de partido. ¿Quiénes son? El hijo del líder de un partido, las amistades, los compromisos políticos, el anterior. Gente que en un momento dado nada tiene que hacer porque no ha sido producto del proceso electoral. Entonces creo que esto es muy sano. ¿Cuál es la historia? Hay que ver un poco a qué se debió esto. Cuando había una aplanadora, se consideró prudente que a esos partidos minoritarios se les diera alguna representación en el Congreso, Brenda. Esto es, si el PRI, para hablar con claridad, ganaba todos los distritos electorales por las buenas o por las malas, pues se dijo, vamos a darle al Partido Popular, al Partido Acción Nacional, 3 o 4 diputados para que se tranquilicen. Eso fue la razón de los diputados de partido, pero ya no es el caso. Actualmente ya hay una contienda electoral limpia, en eso creo que no debemos tener ninguna duda. Ahí yo pienso que estos hay que destacar. Hemos tenido un proceso electoral que no admite de ninguna manera crítica alguna, puesto que salió electo el que quiso el pueblo. Y en cada una de las áreas ya no se reclaman entonces los diputados de partido. Ya hay que alejarnos de esa tesis, resulta inoperante en nuestros días, y eso implica, por otro lado, una reducción del gasto. Actualmente hay que pagar 200 diputados que no son, pues, de alguna manera producto de la decisión popular. Y también en el caso del Senado, es algo que creo que va a permitir un avance relevante. Y en ese sentido, pues deben de darse las transformaciones que tanto reclama nuestra Constitución política.
Doctor, en ese sentido de el replantearnos y el pues darle credibilidad en este caso a las cámaras, ¿cómo se podría o cómo concibe usted este fortalecimiento de los poderes, donde inevitablemente pues se pone sobre la mesa el tema de la autonomía, ¿no? Tan sonado también en los últimos días, sobre el respeto de la autonomía y que vaya pues acompañado de la mano de este fortalecimiento del poder y división del poder, ¿no? Que es lo que hablaba el día de ayer el senador Félix Salgado Macedonio. No podemos tener al Ejecutivo metido los brazos en las cámaras de diputados o de senadores, ¿no? Es patético. Resulta algo que es muy evidente. Las facultades que tiene el presidente son omnímodas, son ilimitadas. Estoy seguro, y se los digo sin duda alguna, que ni el propio presidente de la República de cualquier sexenio conoce tantas facultades, puede imponer a los ministros de la Corte, que son el del más alto nivel del Poder Judicial. Por lo tanto, resulta inexplicable que ese Poder Judicial hable de autonomía, si son designados realmente por el presidente de la República. Manda el presidente una terna para sustituir al ministro que llegó al término de su mandato o que falleció o simplemente renunció. El presidente tiene la facultad de mandar una terna. El Senado puede no estar de acuerdo con la terna y la rechaza. Tiene obligación al Ejecutivo de mandar una segunda terna. Perfecto. Pero también si la rechaza el Senado, él ya nombra directamente al ministro de la Corte. Entonces, toda esa faramalla que se hizo anteriormente resultó pérdida de tiempo. ¿Le suena conocido? Muy parecido, ¿Le suena ¿no? conocido? Muy Acaba parecido. de pasar con la Comisión Reguladora de Energía, Así ¿no? es, pero además está ejerciendo sus facultades. Podrán decirlo, oiga, muy mal, pésimo, pero si lo hizo el gobierno antepasado, el que vino en el año 2000, y todos lo han hecho igual. Ahora se le critica al presidente actual lo que son sus facultades. Lo que tiene que hacerse es revisarse las facultades. Yo estoy seguro que el propio Ejecutivo tendrá bien pensar con serenidad que le dejen menos carga, menos trabajo. Actualmente el presidente tiene que ver en todo, nombramiento hasta de militares. El que sabe qué general o qué persona es la adecuada, si no viene con la aprobación y el nombramiento presidencial, no procede. En el campo de la diplomacia, él nombra a los cónsules, nombra a los embajadores y él no tiene la confianza o el ambiente adecuado o el conocimiento requerido para ver a quién va a nombrar de embajador. Entonces empiezan los intereses, los amiguismos, y él en ocasiones tal vez esté firmando un nombramiento de quien no sepa ni quién es. Seguramente. Y hay que disminuirle la carga de trabajo. ¿Y será que alguien tan paternalista como Andrés Manuel le gustaría delegar? Yo creo que sí. Fíjese Sí. que lejos de lo que se pueda pensar, yo creo que sí, porque es inteligente. Eso no debemos escatimarle, Sí, no, por que es supuesto. hombre de talento. Y por lo tanto, él debe considerar que hay cosas que él no tiene capacidad, porque va a decirle, bueno, ¿yo qué voy a hacer en materia de diplomacia? ¿Yo qué tengo que opinar en el ejército? ¿Qué general es el mejor? Lo que le van a decir, intereses creados. Y así la responsabilidad la comparte. Por eso creo que un camino adecuado, porque hay que pensar en soluciones, es Claro. el parlamentarismo. Precisamente sobre ello preguntarle, doctor, ¿qué es lo que tendría que hacerse? ¿Cuál tendría que ser esta ruta jurídica, legal, en el Estado de Derecho para ir encaminados precisamente a quitarle facultades al Ejecutivo, no por ello debilitarlo, pero ir caminando en armonía con estos poderes? ¿Nos permite hacer una pausa? Por Y supuesto. platicamos aquí en el estudio de la segunda emisión con el doctor Eduardo López Betancourt. Él es profesor investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, experto en Derecho Constitucional y también presidente del Tribunal Universitario de la máxima casa de estudios. Platicamos de muchísimas gracias, doctor, nuevamente Es por un estar placer. con nosotros. Platicamos de su más reciente libro, Estructura Jurídica y Política del Estado Mexicano, editorial Porrúa. Ya lo puede encontrar, vaya a comprarlo, por favor. Platicábamos el día de ayer en la presentación, Sí. doctor, decían, hay que recuperar también la inversión de los libros. Aquí ya está disponible, doctor, y le preguntaba antes de irnos a esta pausa, ¿por dónde empezar en este replanteamiento, decía, quitarle facultades al Ejecutivo para no con ello pues demeritar el poder del Ejecutivo, sino ir en concordancia con esta también autonomía de los poderes? ¿Por dónde iniciar esta reconstrucción? Bueno, inclusive quisiera yo considerar que más que quitarle, más que pensar en quitarle funciones o quitarle facultades, compartirlas. Creo que es algo más importante.
El presidente no va a perder facultades, va a ganar. Va a ganar apoyos, va a ganar opiniones, va a ganar una serie de informaciones que le van a permitir gobernar. Él no puede estar en todo. Es imposible, porque además, nótese que nuestro sistema político tiene secretarios de Estado, directores de organismos descentralizados al por mayor, y todos en conjunto tienen que ser nombrados por el presidente de la República. Si fallan, ¿quién es el responsable? ¿Quién los nombró? En cambio, si él le dice al Senado de la República, mi propuesta para ser secretario de Educación Pública es esta persona, analízalo, interrógalo, comparte conmigo la responsabilidad de su designación. Eso va a ser muy útil para el presidente. Va a tener un consejo que le va a opinar, que va a ser activo. No que actualmente el Senado, la Cámara de Diputados son irrelevantes en sus funciones, porque el presidente, no solamente en el caso de los ministros que hablamos hace un momento, sino en la misma publicación de leyes. Si no le parece al presidente una ley, la puede vetar. Y eso implica que la ley no se ponga en vigor. Y eso es patético por cualquier lado que se analice. Bueno, la suspensión de garantías, que es un renglón que los presidentes lo hacen de hecho, pero no de derecho. Y hay una posibilidad que jurídicamente se suspendan garantías en lugares en donde la delincuencia ha hecho de las suyas. Es el momento de suspender garantías, porque van a ser en perjuicio de los delincuentes en primer lugar. Hasta las 8 de la noche el toque de queda. Y eso sería muy útil en regiones que bien sabemos están en riesgo, en el norte, muchas que, bueno, es patético encontrarnos con este ambiente criminal que no podemos controlar. Bueno, pensemos en que se pueden limitar las garantías y actuar con prudencia en una responsabilidad compartida. Y en ese sentido se debe considerar el valor de que esta facultad presidencial compartida sea realmente eficaz, porque aunque aparece ahora teóricamente, en la práctica no se cumple. Y así sin número de elementos que hay que pensar. Tesis, doctor, que podría plantarse o aplicarse perfectamente en lo que está sucediendo, ya lo veníamos platicando, pero me gustaría abundar un poco en lo que pasa con los magistrados, con el Poder Judicial de la Federación, en el caso de la Comisión Reguladora de Energía. Son ejemplos claros que vivimos hoy. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador informa que luego de que se rechazan estas dos ternas, pues él impone o él decide quiénes van a ser, ¿no? Podría aplicarse perfectamente a estos casos necesarios. Fíjese que la clave en el caso de los juzgadores, que creo que es donde más preocupación tiene la sociedad, es el nombramiento de jueces. Y por desgracia estos son designados al más alto nivel, en el caso de la Corte, en forma indirecta, formal, pero al final puede él decidir quiénes sean ministros de la Corte. Yo no entiendo, y se los digo después de más de 50 años de profesor, por qué los miembros del Poder Judicial de la Federación no son electos por el pueblo. Las explicaciones que me han dado me parecen superficiales. Que el pueblo no está preparado para designar jueces. Y esto me recuerda a Porfirio Díaz. El pueblo no está preparado para la democracia, no está capacitado, o ya lo está, como si él tuviera un termómetro. Esto es patético. Pero sí que me elija para presidente, ¿no? El pueblo, así para presidente, sí, pero el pueblo tiene que decidir quiénes son sus jueces. Esa es la clave. Ahora, no va a llegar cualquiera. Hay que poner condiciones, requisitos. Para ser ministro de la Corte reclama usted tener 20 años de ejercicio profesional, no haber sido legislador ni miembro del Poder Ejecutivo, para darle paso a lo que ha sido siempre un reclamo: formar o nombrar jueces de carrera. Jueces que tengan un historial en el ámbito jurídico, experiencia, conocimiento del tema. Eso es fundamental. De pronto llegan ministros que no tuvieron ni la más remota idea de qué era juzgar, pero eran compromisos políticos y nombraban a exgobernadores, excandidatos a la presidencia de la República, como decir, bueno, ahora vete en este lugar que te va a hacer un premio de consolación. No, al Poder Judicial hay que darle respeto. En Inglaterra, por ejemplo, se habla, y con gran precisión, del gobierno de los jueces,
porque estos son una garantía. Cuando están adecuadamente electos y designados, son las personas que le dan seguridad al pueblo. Voy con el juez seguro de que es imparcial, seguro de que es honesto, pero nuestro sistema no es así, al contrario. Sí. Ni en el más bajo nivel de los jueces. Bueno, miren, les platico ni algo. En el Ministerio Público. Les platico algo que les va a dar a ustedes la claridad del tema. Sí. Los magistrados federales, los ministros de la Corte particularmente, tienen derecho a disponer la interpretación de la ley y lo hacen mediante disposiciones que con el tiempo llegan a ser jurisprudencia. Hay tal contradicción entre ellos mismos, entre un tribunal de Chihuahua y otro tribunal de Chiapas o de la Ciudad de México, que ya tiene la Corte una oficina a la que le denomina de contradicción de tesis. Entonces, ¿qué seguridad tiene el pueblo? Sí, oiga, si me toca el Tribunal X, va a resolver en tal sentido, y si me toca otro distinto, en sentido totalmente opuesto. Bueno, entonces el pueblo está... Y ya establecido. Por desgracia, es regulado esto por la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Debe terminarse con eso. O sea, el juez debe tener una respetabilidad, Brenda, a prueba de cualquier duda. El juez es alguien que de veras debe tener esa presencia social. Y usted saluda esta parte de que el pueblo participe en la elección. Escuchábamos el fin de semana, Andrés Manuel les consultaba en el evento allá en Poza Rica, en Veracruz. Dice, ¿qué dice el pueblo? ¿Le contesto no a Donald Trump? Y que el pueblo decida si reelección o no reelección, revocación de mandato. ¿Saluda usted esta idea de Andrés Manuel? Bueno, me parece que no es lo mejor. Sinceramente, yo creo que es incorrecta, puesto que es una consulta a personas que tal vez no estén preparadas para responder. Hay que ser muy claro. Una selección Él del dice de antemano. Mire, por ejemplo, te lo tengo muy presente en el caso del aeropuerto, el aeropuerto internacional. Dice, voy a someterlo a votación de quien quiera votar. Por supuesto, sin duda es sano. No está legislado así. Hay una disposición constitucional muy clara que se pueden hacer consultas, pero tomando en cuenta el instituto electoral respectivo, haciendo una, en verdad, prueba democrática, legítima, de consulta popular. Está prevista en nuestra Carta Magna, pero no así, en forma un tanto cuanto anárquica. Pero yo recuerdo lo del aeropuerto. Yo, presidente de México, estoy en contra del aeropuerto en Texcoco, pero voy a someter a votación eso que acabo de mencionar. Claro, la gente que sea sus simpatizantes van a votar en contra. Entonces ya hay una predisposición. Esas consultas no las puedo de ninguna manera descalificar, pero no son lo mejor. Me parece que son precipitaciones que no están adecuadas para el gobierno, porque además siempre habrá dudas. Serán tendenciosas, que eso es lo que no hay que ver con gran simpatía, que sean tendenciosas. Doctor, lo escucho y después también, por supuesto, de revisar este trabajo, su última publicación, pues es como un respiro, permítame decirlo, hasta cierto punto salvavidas para decir, aquí está la propuesta sobre la mesa, debatamos cómo está conformado el Estado, pongámonos a trabajar en ese sentido. Por eso le pregunto, ¿no ha pensado, no le han propuesto, no sé, ir al Senado de la República, la Cámara de Diputados? ¿Qué hay de la posibilidad, no sé, se lo planteo, de poder llevar esto a la práctica ahí en la discusión? Sé que la lleva en la academia, por supuesto tan valioso y que lo celebramos, pero en el poder ejecutivo, legislativo, por ejemplo. Sí, cómo no, fíjese que le tengo la información. Ayer estuvo invitado a la presentación del libro el doctor Mancera, que es un académico notable, destacado, representante de un partido, no pudo asistir. También se encontró con una dificultad, por razones de sus trabajos legislativos, el doctor Monreal, que también es egresado de la universidad. Ambos me plantearon la necesidad de ir al Senado de la República. Yo solo estoy esperando, me marquen el día y la hora, porque vamos a platicar con ellos. Excelente. Inclusive el propio senador Félix me comentó que era necesario tener este libro en el Senado para analizarlo. Es una propuesta. Usted mencionaba eso, Elia. ¿Qué hacer? Discutir, proponerle que la academia aflore,
que se presenten los que conocen del tema, que estén con el presidente de la República y le digan, te vamos a ayudar, no venimos a criticarte, te vamos a quitar la carga que llevas en la espalda, te vamos a dejar ligero, vamos a compartirla con otros ámbitos del poder, porque debe ser muy difícil para él estar pensando en, porque además lo pueden engañar, es normal, es humano, y ante esta situación, bueno, el caso de los consejeros de la Comisión de Energía es una prueba evidente. Claro. Yo no sé si sean los mejores, pero de que pudo haber sido posible designación de mejores, de eso no tengo ninguna duda. Doctor, pero ocupar un escaño en el Senado, en la Cámara de Bueno, Diputados, no, en el es Senado de mi la línea, República. creo que hay que ser respetuoso de cada quien. Debo decirle que no es un planteamiento nuevo, ya en otras ocasiones se me ha ofrecido, pero no es mi trabajo. Mi trabajo es la academia, mi trabajo es la universidad y ahí me quiero encaminar, pero además podemos ayudar, podemos ayudar más que ir a levantar la mano. Es un trabajo pesado, a veces en ocasiones solamente formar parte de un grupo que no tiene una participación activa, sin dejar de respetar que lo hacen y lo hacen bien. Las bancadas famosas, ¿cuántas de esas bancadas, y se los digo con sinceridad, discuten? Más bien reciben órdenes. Usted vote por A, vote por B, haga esto, y al final pues, su trabajo es muy modesto. En cambio nosotros, los académicos, sí podemos tener esta oportunidad. Aquí en otro libro que ya es anterior, de Derecho Constitucional, también manejamos la misma idea de ayudar al Ejecutivo, de fortalecer a los otros poderes, de caminar por el parlamentarismo, de darle oportunidad a nuevas formas de gobierno. Creo que eso va a ser muy bueno para México. Y lo celebramos y por supuesto le felicitamos, doctor. Muchísimas gracias. Podremos pasar horas, nos falta el café aparte, pero lamentablemente el tiempo es corto, pero toda mi admiración, respeto y agradecimiento, doctor, de que haya estado con nosotros para platicar de estructura jurídica y política del Estado mexicano. Elia y Brenda, les quito algo que no es de ustedes. Me agradecen a mí, no. Eso totalmente equivocado. Yo soy el agradecido con ustedes. Qué amable, de verdad. Qué gusto y qué honor. Pues que muchísimas gracias y nosotros seguiremos, como siempre, consultándole y platicando sobre estos temas. Ahí lo tiene, ya lo puede comprar, consultar, editorial Porrúa, del doctor Eduardo López Betancourt, Estructura Jurídica y Política del Estado Mexicano. Con eso nos vamos a una pausa, todavía tenemos más antes de despedirnos, no se vaya.